entre las naciones. Proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy, juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan cu- las cubas, Las porque cubas. muchas es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Amén. Esa es la parte que vamos a tratar. Los versículos del 9 hasta el 11. Vamos a ver en donde vamos a tener el mandamiento, la orden del Señor de Dios, de Jehová Dios, para que las naciones se reúnan ante Él, que todas las naciones vengan ante Él. Ya en el versículo 13 de este 3, versículo 3 de este mismo capítulo, allí dice que Él va a juzgar o va a enjuiciar a todas las naciones y los va a traer para enjuiciarlas, ¿no? El versículo, a ver, versículo 2 del capítulo 3 dice, reuniré a todas las naciones y la haré descender al valle de Josafat y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad. Eso está diciendo en el versículo 3 y eso es lo que estamos viendo en esta última parte y se hace mucho más fuerte, más intensa este asunto del juicio a las naciones. Veamos algunas palabras aquí. Voy a resaltar tres verbos aquí. Proclamad, proclamad, son palabras distintas en el hebreo, pero se traducen igual en el español. Y despertad. Tres palabras, proclamad, proclamad y despertad. Estos son verbos imperativos que muestran que la orden del anuncio de parte del Señor mismo, eso es lo que están mostrando estos tres verbos imperativos, la orden que el Señor está dando, ¿no? Eh, de anunciar en todas las naciones para que estas naciones vengan, o sea, los está convocando y está haciendo saber en todas las naciones. Este Esta proclama es un mandamiento, tiene el poder y la autoridad para ser obedecida, porque viene de la boca del Señor mismo este anuncio de convocatoria a todas las naciones. Ahora, aquí hay algo interesante. El segundo verbo aquí, proclamar, es una palabra que significa santificar, hacer santo. Entonces, esta palabra se puede traducir santifiquen la guerra o otra forma de decir es conságrense a la guerra o dedíquense a la guerra. De aquí viene el concepto de guerra santa. Eh, el Señor les está diciendo, eh, proclamen entre las naciones, dedíquense a la guerra o santifíquense para la guerra, o sea, van a dedicarse a hacer guerra. Eso es lo que les está diciendo a las naciones.
o están siendo consagrados para la guerra, ¿no? Y despierten, ¿no? Luego están otros verbos, acérquense y vengan, dos verbos más. Estos verbos son verbos en el hebreo imperfectos. Y el verbo imperfecto lo que se hace o lo que significa un verbo imperfecto es de una acción que no se ha cumplido. El perfecto es una acción que ya está cumplida. El imperfecto es una acción que no está cumplida, que se va a cumplir más adelante en el futuro o está en proceso de cumplimiento. Entonces, cuando dice acérquense y vengan, eso es el anuncio, ¿no? Hagan la convocatoria para que se acerquen y vengan las naciones, ¿no? Dice, al ser imperfecto, quiere decir que es algo que está en proceso de cumplimiento. Los guerreros, este verbo quiere decir que los guerreros, las naciones, sus guerreros, porque dice, vengan todos los hombres de guerra, estos guerreros están en camino a la batalla, están preparándose para la batalla final. Vengan, les está diciendo el Señor, los está convocando. Dedíquense para la guerra ahora. Dedíquense a la guerra. Vengan todos los guerreros, los hombres de guerra. Y acérquense y vengan nos está indicando de algo que está sucediendo, que los guerreros están en camino, no han llegado, están en camino, están preparándose para la batalla. Esa es la idea de estos verbos. Sigamos. Luego dice el versículo 10, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Forjad, o sea, quiere decir, fabriquen armas, inventen armas. En vez de herramientas de trabajo, hagan armas, fabriquen armas, ¿no? Por eso dice, usando este lenguaje figurado, dice, conviertan sus herramientas, o sea, aquí dice asadones, en espadas, sus hoces en lanzas. Con esta figura, al revés de lo que dice Isaías antes, Isaías dice, por ejemplo, al revés, ¿no? Conviertan sus espadas en hoces, en herramientas de trabajo. Joel está diciendo al revés, porque él está hablando del juicio del Señor. No está hablando de paz, sino de juicio. Está diciendo, en vez de hacer herramientas de trabajo, hagan armas. La palabra forjar quiere decir fundir un metal, sacarlo, golpearlo con el martillo, ¿no? Sobre el yunque para formar alguna herramienta, algún instrumento. Y en este caso es fabriquen armas en vez de fabricar herramientas de trabajo. Y luego dice, diga el débil, ¿no? Quiere decir que deben empezar a entrenar, a preparar aún a los débiles, que conviertan a los miedosos y a los cobardes en fuertes guerreros. Esa es la idea, diga el débil. Hagan aún del débil, del cobarde, del miedoso, ¿no? Prepárenlos, entrénenlos y conviértanlos en guerreros fuertes. El verso 10 nos habla de preparar armas y preparar personas para la guerra. Y aquí está hablando de una batalla final. Eso indica del juicio final. Porque todos van a marchar contra el Señor. Pero, y luego vamos a ver en los otros verbos, esta marcha que van a hacer las naciones contra el Señor, hacia el Señor y contra el Señor, es una marcha, como lo acabamos de ver aquí,
es un acudir ante el Señor porque el Señor mismo los está llamando y ellos no lo saben. Pero es el Señor el que les está diciendo, venga, venga, dedíquense a la guerra, prepárense para la guerra, fabriquen armas para la guerra. Vengan todos, todas las naciones, ante mí, les está diciendo el Señor, porque yo me voy a sentar para juzgarlos, para someterlos a juicio. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Ellos acuden al llamado del Señor. Y luego dice el versículo 11, juntaos y venid. Quiere decir, estos dos son verbos imperativos, indica que el Señor les ha ordenado reunirse. Algo más aquí, congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Estos son verbos pasivos y es un verbo pasivo y un causativo, es decir, ellos se reúnen no por su propia voluntad, sino por causa del que los está llamando. En este caso, el que los está llamando es el Señor. Fíjense, este último verso nos indica con claridad, ellos están acudiendo a una orden del Señor, al llamado del Señor. No están acudiendo porque ellos quieren, sino porque el Señor los está llamando y los está llamando a juicio. Imagínense una persona que ha delinquido, nunca va a querer ir ante un juez, sería rara la excepción, ante un juez para ser juzgado, porque el juez va a dictar sentencia y el juez lo cita y la persona tiene que acudir a la cita que le está haciendo el juez. Él, él va a ir en contra, generalmente va a ir en contra de su voluntad. Él no quiere acudir, pero tiene que ir porque el juez lo está llamando. Y si no quiere ir, va la policía y lo traen a la fuerza, ¿cierto? Eso es una orden judicial. O vienes ante la citación y si no vienes, la policía misma va a ir a traerte a la fuerza. Eso se llama de grado y fuerza, creo que se llama. El hermano eh, Ruperto nos puede iluminar allí. Entonces, Así es, ellos pastor. vienen porque el Señor los está convocando. Dedíquense a la guerra, prepárense para la guerra y preparen armas y hombres para la guerra. Y reúnanse porque el Señor los está llamando. Van a comparecer ante Él. Continúa el verso, o aquí dice, el anuncio, entonces, como un pequeño resumen aquí, el anuncio para que todas las naciones se reúnan ante el Señor para el juicio final viene de parte del Señor mismo. No son ellos, y estoy insistiendo en esto, no son ellos los que acuden por su voluntad, sino que están acudiendo porque el Señor les está llamando. Todas las naciones acudirán porque el Señor lo ha ordenado. Él ha decretado, ha dado mandamiento para que se reúnan ante Él. No porque ellas quieren, sino por la orden del Señor. Las naciones, y esto es una realidad, las naciones actualmente están preparándose para el juicio final. Todo cuanto hacen los está dirigiendo hacia esa dirección. Por ejemplo, las naciones, hoy tenemos dos guerras principales, vamos a decir, la que está en Ucrania y Rusia y la que está Israel con sus vecinos al costado. Y podemos ver cómo han ido inventando nuevas armas, cómo la guerra se va innovando. Y estas naciones, las que están en pelea ahorita y las que no están en pelea, cada día están inventando armas. Hay más gasto en armas que, por ejemplo, en herramientas de trabajo.
En armas se gastan miles de millones de dólares. Y en asunto de armas, perdón, de herramientas y todo, se gasta muchísimo menos. Un solo misil puede costar 30, 40 o 100 millones. Un avión vale un montón. Y esas armas sofisticadas valen muchísimo dinero. O sea, la cantidad de dinero que se gasta para preparar armas y entrenar personas para la guerra son cantidades que a veces ya no lo podemos pronunciar, son cantidades de dinero elevadísimas. Y están haciendo, y yo quiero ver, quiero opinar en ese sentido, están haciendo las naciones exactamente lo que el Señor les ha ordenado. Preparen sus armas, fabriquen armas en vez de estar fabricando instrumentos de trabajo y preparen sus soldados, preparen sus guerreros. Y eso es lo que las naciones hacen. Cada vez sus soldados son más preparados, sus armas son más sofisticadas. Todos los días, casi todos los días nos enteramos, o cada cierto tiempo y cada vez más seguido, nos enteramos de armas más sofisticadas, más letales, y están las naciones dirigiéndose hacia ese día final. Están haciendo, o Joel nos describe exactamente que estas naciones están cumpliendo la orden del Señor. Continuamos en los versículos 12 al 13. Aquí hay este asunto de el tiempo se ha cumplido. Joel se proyecta hacia ese día del juicio final. Hacia allá nos está encaminando él, nos está proyectando. Versículo 12 dice, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Dice, despiértense. Este es un verbo pasivo. Cuando hablamos de un verbo pasivo, quiere decir que el sujeto no es el que hace la acción, sino el que recibe la acción. Y en este caso, indica que el Señor es quien los está levantando, quien los está despertando para ir al juicio. Es decir, que las naciones, los guerreros, son despertados. No es que ellos se despiertan, sino que son despertados por el Señor para acudir al valle de Josafat. Una vez más, desde la tercera vez me parece que se repite este asunto de Josafat. Ahorita vamos a ver algo más sobre Josafat. Y les está diciendo, suban al valle de Josafat. Este suban es un verbo imperfecto para mostrar que las naciones, como en el verso 11, las naciones están en camino, se están encaminando hacia el valle de Josafat. Las naciones están dirigiéndose hacia el juicio final. Las naciones se están moviendo hacia ese momento del juicio final, en donde todas las naciones de todo el mundo estarán frente al Señor para ser enjuiciadas por el Señor. Sigamos. Quiero ver aquí este asunto del valle de Josafat. Esto sería en hebreo, Yehoshafat. Vuelvo a este asunto, que ya lo había tratado anteriormente, y el valle de Josafat generalmente tratan de identificarlo con un lugar. Y algunos comentaristas van a decir que es el Valle Cedrón, ¿no? Que está ahí entre Jerusalén y el Monte de los Olivos. Allí hay un valle, hay una hendidura. Por allí corre un riachuelo. Y es una depresión que va hasta el Mar Muerto, parece. Entonces, algunos van a identificar al Valle de Josafat
como un lugar específico, ¿no? Pero, veamos, esta palabra, Josafat, está formada por dos palabras, este nombre, por el nombre de Jehová y por el nombre y por la otra palabra el Shafat. La primera palabra hebrea, esta que estoy aquí con el cursor, esta es la palabra para Jehová. Y esta otra palabra, Shafat, significa juzgar, juicio, litigar, estar en pleito con alguien. Eso significa. Entonces, si juntamos estas dos palabras, y eso es lo que es el nombre de Josafat, se juntan estas dos palabras, Jehová y Shafat, y de ahí sale el significado de Jehová juzga o Jehová hace juicio. Jehová es el que juzga. Jehová litiga. Jehová está en pleito con, en este caso, con las naciones. Eso es el significado de Josafat. Ahora, cuando hablamos del valle de Josafat, creo que es mejor entenderlo no como una referencia a un lugar geográfico, sino al hecho mismo del juicio del Señor a las naciones, que también se le denomina el día del Señor, o también se le dice el día de la ira del Señor. Y hemos visto anteriormente en Joel, cuando está hablando directamente de la langosta, dice, un día espantoso y terrible. Entonces, cuando hablamos del valle de Josafat, se está refiriendo al momento en que el Señor reúne a todas las naciones para someterlos a juicio. Ahora, veamos esta otra palabra interesante aquí. En Apocalipsis 16:16 dice, y los anunció y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, famoso Armagedón, ¿no? Armagedón es aquí el autor de Juan dice, de Apocalipsis, dice que es una palabra hebrea, no es Armagedón, no es una palabra griega, sino hebrea. Y viene de estos dos términos, Har, que significa monte, colina, montaña, y Megiddo, ¿no? Megidón, de ahí sale el nombre de Megiddo, que se refiere a una montaña, algo así como el monte Megiddo, o sea, Armagedón o Harmagedón significaría eh, monte Megiddo. Eso sería su etimología, ¿no? Monte Megiddo. Pero la palabra Megiddo mismo, en su significado bíblico, es juntarse en compañía, arremolinarse, ¿no? Como quien se apretuja a la gente, también significa acuchillar, o sea, acuchillándose unos a otros. O sea, esta palabra sigue teniendo mensaje y significado cuando se habla del valle de Josafat, en donde el Señor los reúne para someterlos a juicio, los, los junta, los arremolina, la idea como que los apretuja allí y que entre ellos empiezan a herirse el uno al otro. Hay casos de esto como el caso de Gedeón, ¿no? En donde los soldados empiezan a matarse entre ellos y me parece que hay otros casos allí, en donde entre ellos empiezan a matarse. Eso es el significado de esta palabra Megiddo. Ahora, Megiddo, este monte, que también se habla de una ciudad, se ubica en el valle de Jezreel, y el valle de Jezreel está al norte de Jerusalén, hacia el mar Mediterráneo, a unos 90 kilómetros de Jerusalén, casi en el lugar de Galilea, a esa dirección de Galilea. Fíjense, y es distinto cuando nos habla del valle de Josafat y se le ubica, por ejemplo,
con el valle Cedrón que está al costado de Jerusalén. Armagedón, que nos indica la batalla final, que es lo que nos está diciendo también aquí Joel. Entonces hay dos ubicaciones distintas. Si usamos si tratamos de dar una ubicación geográfica, serían dos lugares distintos, ¿no? Por ello decimos que la palabra el valle de Josafat, cuando se habla del valle de Josafat, no se está refiriendo al lugar geográfico, sino al hecho del juicio de Dios, que en algún lugar el Señor los va a reunir. Cuando hablamos de Armagedón, quiere decir que se van a reunir ahí en el monte o en el valle de Jezreel, donde está ubicado el monte Megido. También este Megido refiere a una ciudad que ahí están sus ruinas hasta ahora, están en excavación, ahí en el valle de Jezreel. En Jezreel se libraron batallas importantes. Una de esas batallas la vimos en Amós, donde en ese valle ingresaron los asirios y conquistaron gran parte de Israel y fue muy traumático para Israel, ¿no? Allí es donde el rey Josías peleó en batalla y le mataron. Y hay otras batallas más que se libran en ese valle de Jezreel y es un valle mucho más extenso. Entonces, el valle, cuando hablamos de la palabra Josafat, nos habla de una montaña y perdón, de un valle. Y Armagedón nos habla de un monte. Entonces, ¿cuál de ellos es? ¿No? Creo que ambos se refieren al momento del juicio que el Señor hará contra las naciones. Creo que no nos preocupemos tanto del lugar, no tratemos tanto de ubicar a ver en qué lugar va a ser el juicio que el Señor va a hacer a las naciones. No, la preocupación viene en, en que el Señor va a hacer su juicio en un determinado tiempo y quizá lugar, pero no sabemos. Pero que de que hay ese juicio final, lo hay. Y eso es lo que nos habla Armagedón y nos habla el valle de Josafat. Ahora, solo Joel habla del valle de Josafat. En ninguna otra parte más del Antiguo Testamento, que yo sepa, tenemos el valle de Josafat. Tenemos al rey Josafat y todo, pero no se habla del rey Josafat en relación a un valle. No existe. Entonces, parece que Joel, cuando habla del valle de Josafat, está hablando de manera figurada para referirse al hecho mismo del juicio de Dios contra las naciones. Y me parece que Armagedón tiene el mismo sentido, la misma idea del juicio del Señor contra las naciones. Ambas palabras, ¿ya? Entonces, este valle de Josafat podemos relacionarlo con el Armagedón, porque en ambos las naciones están frente al Señor para ser enjuiciadas por el Señor. Y las naciones están en camino. Luego dice, porque allí me sentaré en el valle de Josafat, habla de un tiempo futuro. Juzgará cuando todos estén reunidos. Y en ese momento, y en este momento, las naciones todavía no están reunidas ante el Señor, sino que están en camino. Como ya hemos visto en versículo 11, por ejemplo, las naciones están en camino. Están preparando sus armas, están preparando sus guerreros. Todo está encaminándose hacia ese día del juicio del Señor, hacia el día de la ira del Señor, hacia el día del Señor, como lo llama Joel varias veces, día espantoso y terrible. Las naciones están encaminándose, por eso aquí dice, me sentaré, está hablando en un tiempo futuro, más adelante. Luego dice, versículo 13, ya aquí hay un cambio en el sentido, ¿no? Dice, echad la hoz,
porque la mies está madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Aquí hay un cambio de dirección, ¿no? De sentido. Cuando dice echad laos, es un imperativo para indicar, en este caso Joel se traslada al momento mismo del juicio y dice echad laos, quiere decir que el juicio ya ha llegado, que el tiempo se ha cumplido y el Señor está, todo está listo, por eso dice la mies está madura, ya está todo a su tiempo, ahora hay que cosechar. Ahora hay que ejecutar el juicio, venid, descended. Son imperativos también que ordena, podemos, no nos dice eso aquí, pero creo que en Mateo nos dice, por allí en otra parte del Nuevo Testamento, que los ángeles del Señor vendrán y ejecutarán el juicio del Señor. Fíjense, Joel primero nos está hablando de que todo se está preparando para ese gran día. Y en el versículo 13 nos dice que ese día ya llegó. O sea, nos habla del proceso y luego nos habla del tiempo mismo cuando el juicio ya llegó. Está profetizando, está mirando hacia el futuro. Algo que se está realizando primero y algo que está en proceso primero y algo que ya se ha cumplido, que ya es el momento del juicio. Y aquí habla de un lenguaje en lenguaje figurado, ¿no? El lagar está lleno, rebosan las cubas. El lagar era el lugar de esa, como una batea inmensa, en donde se depositaban todas las uvas y se pisoteaban. Y entonces, luego ese jugo que salía lo recogían en envases, en cubas, ¿no? En vasijas, esa, ese jugo. Entonces, la idea aquí es un lenguaje figurado, están siendo machacados, las naciones están siendo enjuiciadas. En Apocalipsis nos habla, por ejemplo, de que se reúnen como 200 millones para pelear contra el Señor. Y nos habla del cordero que pisó el lagar de las uvas y se manchó sus vestidos. En otra parte nos habla de la sangre derramada en un campo de batalla que llega, dice, hasta el cuello de los caballos. O sea, hay varias imágenes y en el Apocalipsis son varias de esas que nos hablan de ese juicio final. Y cuando habla aquí del lagar que rebosan las cubas, está hablando de ese chancar, vamos a decir así, de la ejecución del juicio del Señor sobre estas naciones rebeldes. Y lo que está subrayado en azul dice, porque mucha es la maldad de ellos, mucha es la maldad de ellos. Y aquí quiero que me ayuden, ¿sí? Quiero que me ayuden aquí. Ya, todavía tenemos un tiempito. Quiero que un hermano o hermana lea Génesis 6:5, luego Génesis 16:20 y otro 11:6. A ver, ¿quiénes pueden leer? Génesis 6:5 primero. ¿Están ahí, hermanos? Génesis 6:5. A ver, ¿quién lee? Vamos. Ya leo. Ahí. Adelante, a ver, hermana. Primero, hermana Viviana, a ver. Después Liz, creo. Ya. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Elma. Ese es el principio del relato sobre el diluvio. Dice, la gente ya es tan perversa, su maldad es tan grande, que todo cuanto ellos hacen y piensan es para maldad. Ya no hay nada, ningún pensamiento de bien en ellos. Quiere decir que la maldad llegó a su límite, llegó a su tope. Y entonces se desata el juicio
del diluvio, porque la maldad llegó a su límite y el Señor tiene que actuar. 18:20 de Génesis. A ver, ahora Liz creo que estaba por leer o alguien. O hermana Teresa, no sé quién estaba por leer. Carol. Solo 18:20. Sí, 18:20 nada más. Espero no haberme equivocado. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma, uy, un ratito. Sí, sí. Ah, Sí, ese es el texto. 18:20 de Génesis. entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Ya, fíjense, el pecado de Sodoma y Gomorra, dice, ya llegó a su límite, se ha agravado en extremo. Y ese es el relato en donde estos varones están caminando rumbo a, a Sodoma y Gomorra, porque el Señor va a hacer caer juicio sobre estas dos ciudades, porque su maldad ya llegó al extremo. Y ahí está Abraham intercediendo, Señor, si hubiera 50, si hubiera 40, y va bajando, ¿no es cierto? Entonces, ya su maldad llegó al extremo, ya se cumplió su tiempo. Como dice, ya llenó, ya está rebosando, se está derramando más allá. Y uno más, 11:6, es en la Torre de Yo, Babel. pastor, Adelante, hermano. yo. 11:6. A ver, Ruperto. No, primero la dama. Hay una dama. No, sí, sí, Ya, Ruperto. Liz, entonces, Hermano, 11:6. Liz. ya. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahí está. Nada les hará desistir. Tienen un solo lenguaje, quiere decir, todos están pensando en lo mismo. Y cuando uno lee, ellos todos están en rebeldía contra la orden del Señor que dice vayan y sojuzguen y llenen la tierra. Y ellos estaban en abierta desobediencia y estaban en rebeldía y vamos a construir una torre para llegar hasta el cielo. Están desafiando a Dios. Y ese verso nos indica que su maldad había llegado al colmo. Y entonces el Señor tiene que hacer juicio sobre ellos. Igual pasó cuando Israel fue llevado en cautiverio por los asirios. Igual sucedió con Judá cuando fueron llevados en cautiverio hacia Babilonia. Su maldad había llegado también al límite y el Señor tiene que actuar para que Israel y Judá no desaparezcan como pueblo de Dios. En este caso el Señor los cuida enviándolos al exilio y el Señor los acompaña al exilio. Bien, aquí hay la idea de Joel es que el juicio del Señor ha llegado debido a la extrema maldad de las naciones, de las personas. Joel se ubica en ese tiempo futuro, en el momento en que el Señor está ejecutando su juicio y las naciones están siendo sometidas entonces al juicio de Dios por su maldad. Muy claro dice, ¿no? Porque mucha es la maldad de ella. La maldad ha llegado al límite y el Señor tiene que actuar. Sigamos acá. El Valle de la Decisión. Muchos pueblos en el Valle de la Decisión, porque cercano está el día de Jehová en el Valle de la Decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Muchos pueblos. Fíjense, en el hebreo dice multitudes y multitudes. Dos veces, o se repite, sí, dos veces la palabra multitud. Se traduce como muchos pueblos. Pero en el hebreo, en el idioma original, dice multitudes de multitudes. O sea, nos habla de gente innumerable. Apocalipsis nos habla de 200 millones. Pero
Joel nos dice multitudes de multitudes, algo incontable, ¿no? En el valle de la decisión. Y ahora al valle de Josafat se le llama el valle de la decisión. Es lo mismo que el valle y dos veces se repite aquí, el valle de la decisión, ¿no? Que es el valle de Josafat, porque allí se determina el destino final y eterno de aquellos que se han rebelado contra el Señor, de aquellos que se llenaron de maldad. Allí se les dicta su sentencia final. Es la decisión y para siempre. Se terminaron las oportunidades. Se terminaron cualquier otro, algo que Dios pueda hacer para sacar a estas personas de su condenación eterna. Se ha terminado todo y ahora se dicta la sentencia final y Apocalipsis nos dice que son lanzados al lago de fuego juntamente con Satanás, ¿no? Son lanzados allí para siempre. Eso nos lo va a explicar Apocalipsis. Entonces, cuando dice el valle de la decisión, se le está dando ese significado de que allí se determina el destino final de aquellas naciones que se rebelaron, de aquellas multitudes y gentes que se rebelaron contra el Señor. No hay más oportunidad. El tiempo se ha cumplido y la decisión ha sido tomada por el Señor. El juicio ha sido ejecutado en ese valle, en ese tiempo y momento del juicio del Señor. Ahora, luego dice en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová, ¿no? Famoso día de Jehová, que es este día de juicio. Cercano no indica tanto alguien que está cerca así en espacio, ¿no? Que yo estoy a tantos metros de tal lugar, ¿no? O estoy a tantos días de viajar, por decir, de hacer cierta cosa. Cercano aquí es la inminencia del juicio de Dios. Cuando hablamos de inminencia, hablamos de algo que viene de manera sorpresiva, de algo que aparece en el momento menos esperado y en el día que el Señor ha determinado. Y por ser inminente, requiere atención inmediata porque pronto va a suceder. Igual se nos habla de la segunda venida de Cristo y nos dice el Señor viene pronto. Y nos habla de la inminencia de la segunda venida de Cristo. Y porque la segunda venida de Cristo es inminente, nosotros debemos estar preparados, que no nos agarren de sorpresa. Debemos estar ocupados en las cosas del Señor, en hacer y en conocer lo que el Señor nos dice en su palabra y en obrar según su palabra. Y no ser como aquellos obreros descuidados de la viña, esa parábola, en donde dice su señor se fue lejos y los empleados en casa pues hicieron fiesta, ¿no? Y no se preocuparon por cuidar, porque decían ya, total, ¿cuándo vendrá el Señor? Y de repente no viene, ¿no? Pero en cambio dice el siervo correcto, esperó a su Señor de día y de noche, hasta que Él vino. Y no fue sorpresa para Él porque Él estuvo esperando, porque el Señor, su Señor, dijo que iba a venir. O sea, nos habla cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, habla de algo inminente que ya está por cumplirse. Igual es la idea del juicio final, es algo inminente. Y esto debe llevarnos a nosotros tomar algunas acciones y algunas actitudes y no descuidarnos, en este caso, de nuestra fe y de nuestra vida y práctica cristiana.
porque el juicio del Señor es inminente, porque la maldad de las naciones, de la gente, cada vez se hace más grande. Y aquí viene este otro asunto interesante. Y aquí viene la relación de la pregunta. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Se oscurecerán la luna y el sol. Las estrellas también se oscurecerán, no brillarán, habrá tinieblas, oscuridad y tinieblas por causa del juicio a la maldad humana. ¿Será acaso que el pecado no solamente hace tinieblas espirituales, sino tinieblas físicas también? Porque ahí dice, el juicio se dio del Señor y los cielos se oscurecieron en ese momento del juicio, tal como sucedió en la muerte de Jesús. Y esta es la respuesta a la pregunta. A ver, ahí tengo 1, 2, 3 pasajes. Y aquí ahora sí al hermano Ruperto, a ver qué quedó por leer ahí. Lucas 23, 44, hermano Ruperto. Marcos 15, 43 nos dice lo mismo y Mateo 27, 45 nos dice lo mismo. Así que cualquiera de los pasajes, el que encuentres primero, sea Lucas, Marcos o Mateo. ¿Estás ahí, hermano Ruperto? Creo que ya no está. Sí, sí, estoy buscando el pasaje, reverendo. Denme un Ya, minuto. A ver, Lucas 23:44. ajá. Un ratito, Lucas 23:44. 4. No. Y ya, a ver. A Cuando ver qué. era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Hasta la hora novena. Cuando el Señor Jesús estuvo muriendo en la cruz, hubo oscuridad y tinieblas. Parece que fueron oscuridad y tinieblas absolutas. Tuvieron que prender sus luces. Desde las horas sexta hasta la hora novena. Traduciéndolo a nuestro horario, sería desde las 12 del día, cuando el sol está en su cenit, hasta las 3 de la tarde. Y el Señor estaba muriendo en la cruz por nuestros pecados. El juicio de Dios estaba sobre el Señor Jesús. El juicio de Dios, la ira de Dios por causa de nuestros pecados, estaba cayendo sobre Jesús. Y ese juicio que se estaba realizando en la cruz causó oscuridad por 3 horas. Después se vino la luz. Cuando el Señor dijo luego, consumado es, se terminó el juicio, se acabó el juicio y se vino la luz. Pero ahí solo estaba sufriendo Jesús y el resto lo estaban contemplando. El resto estaba contemplando el sufrimiento de Jesús en la cruz por nosotros, por sus pecados, por nuestros pecados. Pero en el juicio del Señor, en el día del Señor, en el día de la ira del Señor, ya no será Jesús sufriendo, serán aquellos que se rebelaron contra el Señor. O sea, la figura se invierte. Ya no es Jesús, ya no es el Señor sufriendo en la cruz, porque el juicio está cayendo sobre él, sino que ahora es la gente que se rebela contra el Señor, que no reconocen a Cristo. Entonces el juicio del Señor está cayendo sobre ellos. Y el cielo, los cielos se oscurecen en ese momento cuando el juicio del Señor cae sobre las personas. Ahí está la semejanza. En Jesús duró 3 horas y sufrió Jesús, pero en el día del juicio del Señor caerán sobre los rebeldes. Los rebeldes contemplaron a Jesús sufrir en la cruz.
mas ahora son los rebeldes los que sufrirán el juicio del Señor, y los cielos se oscurecerán. ¿Cuánto tiempo será ese oscurecimiento? ¿3 horas? No sé, debe ser más tiempo. Pero está sucediendo exactamente lo como sucedió en el tiempo o cuando Jesús estaba muriendo en la cruz. Porque sobre Jesús estaba cayendo el juicio de la ira de Dios. Y en el juicio final, ese juicio, esa ira de Dios caerá sobre aquellos que se rebelaron contra el Señor. Esa es la diferencia. Muy bien. Algunas conclusiones. El Señor mismo es quien convoca a las naciones para el juicio. No son las naciones que van porque quieren. El Señor los atrae. Y son las naciones las que están ahora preparándose y están en proceso, están en camino hacia el juicio del Señor, a donde el Señor mismo los está convocando. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las langostas? ¿No? Y por eso incluyo esto ahí. Así como las langostas, y hemos visto eso, fueron levantadas por orden del Señor. El Señor en uno de los versículos de Joel dice, esas langostas son mi ejército, que yo lo he levantado contra ustedes. Las langostas no vinieron porque les dio la gana, dice el Señor los trajo. Y así como el Señor los levantó, también el Señor los exterminó y los hizo morir en el mar muerto, en el mar Mediterráneo, en el desierto. El Señor mismo los, por decir, puso juicio sobre las langostas y los exterminó. Es así como el Señor mismo convoca a estas naciones para ser enjuiciadas delante del Señor, y debido a su extremada maldad y a su pecado y al ser personas no arrepentidas, entonces en el valle de Josafat, en el valle de la decisión, se determina su destino final o se da la sentencia final, cuál será su destino eterno, porque perdieron toda oportunidad que el Señor les puso para arrepentirse y aceptar a Cristo como Señor y Salvador de su vida. El Señor ha determinado el tiempo cuando su juicio final a las naciones se cumplirá. Joel nos da estas dos imágenes muy claras. Cuando las naciones se preparan para ir al juicio, porque el Señor los está llamando. Y luego a partir del versículo 13 cambia la imagen y nos coloca en el momento mismo cuando el juicio está ejecutándose, y por eso dice el valle de la decisión. Allí están recibiendo su sentencia final que determina su destino final. O él nos coloca de una manera magistral en esas dos escenas, ¿no? Del acudir, del ir, de prepararse para ir, y del momento del juicio, de la ejecución del juicio. Es la maldad humana lo que provoca el juicio del Señor para almas impenitentes, para los que no quisieron venir a Cristo. Como en el tiempo cuando Jesús murió hubo tinieblas sobre la tierra por 3 horas, igual habrá tinieblas y oscuridad cuando se ejecute el juicio final del Señor. Toda la humanidad se dirige hacia el juicio final, lo sepa o no lo sepa. Se están preparando, están fabricando sus armas. ¿Con qué armas enfrentarán al Señor? Y el Señor dice que los matará con el resplandor, con su sola palabra serán aniquilados. El juicio es inminente. Eso debe llevarnos a tomar atención e interés por las cosas del Señor. Igual cuando nos habla sobre la segunda venida de Cristo, es inminente. El juicio también es inminente. Esto debe llevarnos a una reflexión, ¿no? ¿Cómo estoy llevando mi vida delante del Señor? ¿Estoy siendo obediente al Señor
o estoy siendo rebelde contra el Señor? ¿Pertenezco a Cristo realmente? ¿Mi corazón está en Cristo? ¿Soy un hijo de Dios y por tanto debo ocuparme en las cosas del Señor? Debe llevarnos a esa reflexión. Yo creo que Joel debe hacernos, cuando uno va estudiando esto, lo digo, eh, nos abre los ojos y nos hace ver cosas que no habíamos visto y no habíamos considerado. Porque nosotros decimos, el juicio del Señor, ¿cuándo será? Voy a vivir como me da la gana. Y aquí Joel nos dice que es inminente. No sabemos, no sabemos, como la segunda venida de Cristo. Y por tanto hay que estar preparados. Algunas amonestaciones. Romanos 13:12 nos dice, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Hebreos 10:25 nos dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Primera de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed sobrios y velad en oración. Y hay más exhortaciones del Señor. 3 versículos que nos exhortan ante el juicio del Señor, ante la inminencia del juicio del Señor. Y empezamos con esta pregunta. ¿Qué relación podemos encontrar entre la muerte de Jesús y el día del juicio final? Ya hemos visto. Muchísimo parecido. Muchísimo parecido. Sino que los papeles se invierten. Ya no sufrirá Jesús y los malos y los rebeldes contemplarán su sufrimiento, sino que ahora es al revés. Son ellos los que contemplaron sufrir a Jesús, son ellos ahora los que sufrirán. Amén. Hasta ahí, hermanos. Un ratito aquí. Se me fue. Quería